Esto es Málaga a toda costa. Síguenos para escuchar más contenido como este en www.malagaatodacosta.com o en iVoox. Bueno, lo que viene hoy es casi con mi contenido favorito. Es en el que yo me he especializado y creo que aquí no voy a fallar. O por lo menos eso pienso. Entonces vamos a hacer de estos próximos 20 minutos algo maravilloso. Algo parecido a la sensación que tenían vuestros padres cuando viajaban o se podían permitir viajar en los años 60 a sitios como Torremolinos. Bienvenidos a los años 60. Hoy nos espera un viaje en el tiempo maravilloso, del 57 al 71, y que forma parte del contenido del tour que ofrecemos allí, ¿no? El 60s Torremolinos Tour, o el Tour del Boom turístico, como lo quieras llamar. Un viaje en sepia a la evolución de una barriada de Málaga, dependiente de Málaga, hasta 1988, pero que a partir del año 57 se va a empezar a convertir en un referente mundial del turismo, laboratorio de creación turística para lo que luego van a ser otros destinos nacionales e internacionales, porque yo siempre digo que antes de Miami fue Torremolinos, que antes de Mykonos fue Torremolinos y que antes de Ibiza fue Torremolinos. Entonces hoy me voy a dar ese placer de explicar por qué. Así que nada, bienvenidos, soy Charlie, guía oficial de turismo de la Junta de Andalucía, conductor de este espacio, pequeño espacio llamado Málaga a toda costa, el podcast. Y hoy vamos a dar ese vuelco a la historia y a entender por qué hoy merece la pena que tengas Torremolinos en tu lista de preferencias para viajar. Nos vamos a ir al final de la Guerra Civil. El final de la Guerra Civil supone un lapso en el tiempo en España. Y todo se va a quedar casi que, stop, ¿no? Casi que parado. Y no va a haber una actividad económica importante. Va a cambiar la sociedad en todos los aspectos. Se va a proclamar desde el régimen o desde el gobierno una autarquía. No va a entrar de fuera nada que no se produzca aquí casi. Y todo lo que haya en este terreno de costa es el recuerdo baldío de Luis Cernuda, de Gala Eluard, de Gala Dalí, de Salvador Dalí, de Manuel Alto Laguirre, de Emilio Prados, que se van a juntar una tarde en el Mirador de Sansueña en Torremolinos, donde le van a hacer una foto a Gala Dalí haciendo un primer topless, y donde el señor Luis Cernuda dirá y dejará para la posteridad una frase dicha que siempre se recuerda en las postales turísticas: si alguna vez me pierdo, venid a buscarme aquí. Dando a entender que ese mirador de Sansueña de Torremolinos, justo debajo del castillo de James Langworthy, soldado inglés, denominado también el inglés de la peseta, porque te daba una peseta si eras pescador, a cambio de escuchar su sermón religioso, tiempo antes de todo lo que va a pasar, hace que entendamos Torremolinos como el punto de partida a un terreno de color en una España en blanco y negro. Claro, entre Luis Cernuda y Guerra Civil son muchas cosas las que pasan. Torremolinos se queda en ese stand-by, perdida en el tiempo. Y poco a poco la gente del pueblo sigue con su actividad económica a través de la agricultura, a través de los molinos harineros que le dan nombre a la ciudad, y cuidando el agua que brota de los manantiales de Torremolinos en la parte de arriba, cuyos manantiales serán el eje y el motor del movimiento de todos esos molinos desde el Albercón del Rey hacia la cuesta del Tajo en el Bajondillo. Surcará muchos molinos la ciudad, se hará el pan, se hará incluso ginebra de extraperlo, y los burros, el animal burro, será el fiel compañero de trabajo de muchos pescadores que se dedican al tema del arrastre, la pesca del copo, en toda la zona litoral, y transportarán
todo ese pescado, todo ese tema vegetal que circunda, bueno, un litoral que hoy son hoteles, ¿no? Se transforma de toda esa zona de lo que vienen en campos, de lo que son terrenos fértiles para la agricultura, en otro tipo de agricultura que es turística, pero eso lo vamos a ver. Lo que sucede es que en el año 57 empiezan a pasar cosas. Todo viene por lo siguiente. Toda la gente de lo que luego se va conociendo como la Jet Set, que era la gente del Grand Tour en el siglo XIX, grandes viajeros, ¿no? Planificadores de viajes, los que luego iban a ser los agentes de viajes en sitios como en Austria, se fijan primero en que el turismo, sobre todo el turismo intelectual de Reino Unido, se va a Tánger, a Marruecos, y lo ven como un destino muy fértil para plantar allí los hoteles que tienen que ir haciendo para acomodar a toda esta gente. Entonces surge en la costa marroquí la idea de Agadir. Agadir va a empezar a ser sede de muchos hoteles y de muchos proyectos turísticos de toda esta gente que beben de la influencia del Le Grand Tour. Lo que pasa es que en esos años 40 Agadir sufre un maremoto. El maremoto se carga parte de la infraestructura turística de Agadir, se pierde mucho dinero, es un desastre a todos los niveles y muchos de esos inversores quieren retomar la actividad fijándose en otro punto. En otro punto de este vasto mar Mediterráneo, donde no haya tanto nivel de terremotos o donde no haya maremotos, ¿no? Qué mejor que fijarse en un pequeño pueblo que está a muy poquitos kilómetros de un aeropuerto que tiene una pista de tierra nada más, que es aquí en Málaga, y que le llaman Torremolinos. Oye, qué idea, ¿no? Vamos a intentar hacer algo aquí. De ahí ya salen nombres de Torremolinos como la Condesa de Montemar, Carlota Alessandri. Si habéis pasado por la avenida, os sonará ese nombre. A la cual le preguntaron, señora Condesa, usted que ha comprado todos estos terrenos de aquí abajo, ¿qué tiene pensado plantar? Dice, yo tengo pensado plantar hoteles. Voy a plantar hoteles. Y de ahí ya nacen los Hotel Miami. Luego en el 59 nacerá el mítico Pez Espada. Pero 2 años antes de la apertura del Pez Espada ya ha venido la genial Brigitte Bardot a rodar una película llamada Los Joyeros del Claro de Luna. Y entre otras anécdotas, ella casi que se enamora de un burrito de aquí de la zona, el cual siempre quiere meter dentro del hotel, generando una serie de problemas con la recepción y dirección de dicho hotel. Empiezan a nacer elementos arquitectónicos que siguen aún y perduran en nuestros días. Y en el Hotel El Pinar viene una primera comitiva de turistas de Finlandia a través de la aerolínea Car Air Company del señor Karumaki, bueno. Se hospedan allí y además se hace un vídeo de la estancia de ellos. Siempre dirán esos primeros turistas que venían por aquí por Torremolinos de Finlandia que les sorprendió mucho que la pista de aterrizaje del aeropuerto era una pista de arena y que quien te daba la entrada al aeropuerto no era la torre de control, porque no había. Era un señor subido en lo alto de la Alcazaba o de Gibralfaro también, con una bandera, como la Fórmula 1, dando entrada a los aviones. Éramos así. Teníamos muchas ideas y pocos recursos para llevarlas a cabo. Y ese es el primer turismo que se empieza a establecer en España. Casi con cariño se recuerda, por parte de todos los lugareños de Torremolinos, cómo a partir de ahí, la calle San Miguel, que es una calle como cualquier otra al uso, donde hay carnicerías, hay panaderías, empieza a ser testigo de cómo ahí se mezclan, pues oye, los burritos, los lugareños, gente muy rubia, muy alta, las que luego le van a llamar las suecas, y la calle San Miguel de Torremolinos empezará a transformar y a traer elementos, por decirlo de alguna manera, gente de medio mundo. Torremolinos va a ser el escondite de Brian Epstein, el manager de los Beatles, que se escapará aquí a Torremolinos con John Lennon y pararán en el bar Pedros, lo que hoy es el Vodafone, en Plaza Costa del Sol, para decirse el uno al otro, oye, ¿te gusta este? ¿Te gusta aquel? ¿Hablo con este o hablo con el otro?
tiempos de color en una España en blanco y negro, y esas influencias las traían ellos desde fuera, ¿no? Claro, si Brian Epstein, manager de los Beatles, empieza a ser casi que un relaciones públicas de Torremolinos, porque va a empezar a traer a mucha gente diciendo vente para acá que aquí no te conoce nadie, los paparazzi no te van a perseguir y a mí no me afecta el hecho de ser gay y que pueda dañar la imagen del grupo, porque aquí nadie me para. Claro, ¿a dónde vamos a hospedar a otras celebridades? ¿Dónde vamos a meter a Niki Lauda tiempo después? A James Hunt, pilotos de Fórmula 1. ¿Dónde vamos a meter a George Best, delantero del Manchester United? A Judy Garland. ¿Dónde vamos a meter a Anthony Quinn, a Kirk Douglas o a la princesa Soraya? Pues ahí nace desde el año 59 el mítico Hotel Pez Espada. Un concepto del brutalismo que te lleva al Art Deco, al modernismo, levantado por Moreno y Jáuregui, dos ingenieros y arquitectos de aquí, bueno, de Madrid, que tienen un sueño, y es proyectar ese sueño, ¿no?, a nivel arquitectónico, que perdura en nuestros días, en un tributo a los hoteles que luego se van a ver en Miami. Muchos hoteles de la zona de Ocean Drive en Miami tienen esa estética, ¿no? Beben del Art Deco, los enforjados, las esquinas en chaflán, las escaleras. Entrar al Pez Espada es entrar a un tiempo de glamour donde Torremolinos se convierte en algo quiche, aunque hoy, por ejemplo, José Luis Cabrera y Lutz Petri te puedan decir que es chic y que ayer fue quiche. El Pez Espada significa no solamente el hospedaje de todas esas celebridades, sino un segundo hogar en el que poder hacer vida. Que poder hacer vida y que no se te fuera la mano, como le pasó a Frank Sinatra cuando vino de rodar El Coronel Von Ryan. Pero Torremolinos empieza a coger color y ya no solamente necesitamos hoteles en esos años 60, necesitamos sitios donde la gente pueda ir a tomarse algo, a divertirse. Y hay que pensar en el mañana, como le dijeron a ese Botones del hotel, ¿no? Que le dijo su abuela: niño, estás todo el día de fiesta, piensa en el mañana. Dice: fíjate si pienso en el mañana, abuela, que de ahí vengo. El mañana era una sala de fiestas de Torremolinos, donde no era difícil ver a Chiquito de la Calzada haciendo de palmero, o a Carrete bailando, y tampoco era difícil ver a Kirk Douglas o a los hermanos Manoja presidiendo esas noches de Torremolinos interminables, a caballo entre el flamenco, el soul, el funky o el swing. Todo se permitía, todo estaba al alcance de la mano, porque además la música que se escuchaba en Torremolinos no era la música que se escuchaba en el resto de España, ya que para traer vinilos internacionales a lo mejor la cosa estaba un poco difícil. ¿Qué solución se podía encontrar en ese momento? Pues la solución te la daban sobre todo dos chicos de Inglaterra, muy joviales, un chico y una chica. Una se llama Shellac Tennant y esta se abre una pizzería, bueno, la cual sirve para proyectar toda la música que trae en su colección, ¿no? Entre porción y porción de pizza siempre te colaba un buen tema, una buena canción. Pero ¿qué pasa? Que a las 2 de la mañana Shellac tenía la música a todo meter y la policía, pues oye, siempre le amenazaba con cerrarle la pizzería. Y hombre, había unos tumultos que no veas. Se cabreaba, Shellac se cabreaba y subía la música a todo volumen. Claro, ella venía con otra cultura, no venía con miedo como podría tener a lo mejor alguna gente local de la presencia policial. Tanto es así que dice: bueno, pues voy a abrirme algo, y de ahí surge el pub, el Tina's Pub. Pasó tanta gente por ese pub, se escuchó tan buena música que traía de Gibraltar, que traía de Inglaterra, que era maravilloso cruzar a veces el límite de lo permitido. En unos años 60 donde había a lo mejor una especie de libertad vigilada. El otro se llamaba Tim Willoughby, era conde de Ancaster, de Lincolnshire, en Inglaterra, y este sí que tenía derecho de pernada, tanto para comprar vinilos fuera de España, tener acceso para entrar y salir a Gibraltar cuando no se podía, cuando nadie podía hacerlo, y para abrir una primera discoteca de jazz, una sala de jazz llamado el Lali Lali, que es una expresión un poquito ofensiva en inglés.
Ellos van a traer la música a Torremolinos y Micaela Fernández Martín va a traer uno de los hostales más codiciados a día de hoy de la zona del Bajondillo. Hablar de Torremolinos es ver a Errol Flynn por sus calles, es ver a gente del mundo de la farándula, es ver a Marujita Díaz, a Carmen Sevilla, es ver a Jaime de Mora en sus primeros momentos y al artífice de todo lo que iba a pasar allí en Torremolinos, Alfonso de Hohenlohe. Muchos conoceréis a Alfonso de Hohenlohe por ser, digamos, el dinamizador de Marbella en su tiempo, ¿no? Hablar de Hohenlohe es hablar de Marbella Club. Claro, tiempo antes él vio en Torremolinos ese laboratorio turístico donde poder desarrollar su proyecto, lo que él tenía en la cabeza. Tiempo después nace Marbella porque la democratización del turismo hace que todo lo que era una zona vasta de terreno fértil para la agricultura se empiece a convertir en hoteles de 13 plantas, de 8 plantas. Se democratiza de tal manera que también se masifica. Esa primera gente de la Jet Set que ve en Torremolinos esa idea de hacer lo que luego se hizo en Marbella, pues se desplazan hacia la zona occidental de la Costa del Sol para proseguir con ese camino, y de ahí ya nacen los Puentes Romano, Marbella Club e incluso el Hotel Don Pepe. Claro, Pepe Meliá también deja aquí su proyecto, ¿no? En Torremolinos, el Meliá. Pero bueno, son épocas en las que la gente está muy contenta. La gente tiene la ilusión de venir a Torremolinos y de pasar 13 horas metido en un coche con la abuela, desde más arriba de Madrid o incluso desde Salamanca. Mis pobres salmantinos que se tenían que buscar la vida en Suecia, pero que luego venían con estos suecos a engalanar las calles de la ciudad. Qué bonito hubiera sido vivir esa época y encontrarse a Frank Sinatra montando el guirigay que montó en el Pez Espada, porque una chica cubana quería brindar con él. Y todo eso está recogido en la historia, y eso no lo puedo contar aquí porque eso forma parte del tour. Pero bueno, lo podéis ver en publicaciones. Es hablar del pasaje del Peligro. El Peligro porque había un molino que era el molino del Peligro, donde en temporada baja, se mojaba porque la subía la marea. Luego el Peligro también venía por las calles de Torremolinos porque empezó a confluir el LSD y otro tipo de sustancias. Y había una libertad vigilada porque se entiende que el régimen era conocedor de toda esta libertad convertida en libertinaje, pero que traía mucha divisa extranjera. Por eso las quejas eran pocas. Hasta que luego ya en los años 70, en el año 71, y después de haber abierto en el 68 el Pourquoi Pas, el considerado casi primer pub de lesbianas de toda esta zona, pues va a pasar algo. Va a pasar algo que está recogido hoy en día, y es la redada que surge en el pasaje Begoña en el año 71. Esa redada lo que provoca es que los turoperadores internacionales empiecen a dar un descrédito brutal a Torremolinos, ya que las detenciones que se practicaron pues fue incluso contra gente de realezas noruegas, y Torremolinos cayó en un lapso como el de los años 30, aunque menor, y dejó de ser esa joya de la Costa del Sol que empezó siendo, en detrimento de Marbella, y dejó de ser el turismo de masas que iba siendo, para que lo ocupara, por ejemplo, Torrevieja, Gandía, Benidorm o Cambrils, entre otros sitios. Y dejó de ser el paraíso gay friendly de primeras épocas en detrimento de Sitges, por ejemplo, o de Corralejo en Canarias, pero hoy vuelve todo. Y Torremolinos se postula como un destino gay friendly, pero también un destino para familias, un destino para pasar un buen fin de semana, para poder venir en febrero a disfrutar del rock, para disfrutar de festivales de las culturas, de mercadillos, para la cultura en sí, ¿no? De su Casa de los Navajas, conferencias, exposiciones, presentaciones de libros. Os recomiendo visitar la página Torremolinos Chic. Son los divulgadores y cronistas no oficiales de todo lo que se cuenta aquí en este podcast. Porque para cronista oficial en Torremolinos tenemos a Carlos Blanco. Entonces todos estos nombres que yo os doy son nombres de los responsables
de que Torremolinos merezca la pena para ser visitado de nuevo. Porque Torremolinos se está convirtiendo en algo distinto a lo que fue, conservando eso bonito que llegó a ser. Es un canto al mañana, pero siendo parte de lo que la historia dotó de vida y le dio tanta felicidad a nuestros padres, a nuestros abuelos. Nosotros hoy somos los responsables de mantener viva esa llama, ese espíritu. Todo lo que estoy contando aquí, nada está escrito, no estoy leyendo nada. Todo está sacado de aquí, de viva voz. Entonces, ir a Torremolinos no es solamente ver el molino de Inca, que es maravilloso, con el Albercón del Rey. No solamente es ir al Parque de la Batería o al Centro Cultural Pablo Picasso. Es ir también al Pez Espada, al Hotel Pez Espada de Torremolinos, a ver su decoración, a ver el lobby lleno de fotos de todas esas celebridades, de los Manolo Santana, de los Manuel Fraga, de Joan Baez o Rafael, de Julio Iglesias. Es hablar de Alfredo Taján y su libro Pez Espada, hoy representante, conservador y responsable del legado de Gerald Brennan en su museo y casa, ¿no? Son muchos actores y son muchas actrices, pero también son muchos responsables los que van a hacer que Torremolinos vuelva a ser la joya que fue de la Costa del Sol, sin pretender nada más que lo que es. No hace falta agrandarlo, no hace falta ensalzarlo. Vamos a buscar en Torremolinos las cosas auténticas que hay en sus calles para entenderlo mejor cuando viajemos. Si en un momento dado os apetece venir, que sepáis que contamos con un tour maravilloso, quizás es el más especial que tenemos, y en ese tour hablamos de los sitios míticos de la ciudad. El Pipers, muchos de los que no vais a escuchar os acordáis del Pipers, ¿no? Aguantó bastante tiempo abierto. Hablamos del Tiffany's, algunos lo conocerán por lo que es la Palladium, bueno, 40 y pico años después, 30 y pico, 40 años después, la Palladium. Hablamos del Cleopatra, donde las relaciones públicas iban vestidos de faraones, entregando flyers en la playa, y salía una chica vestida casi de Cleopatra, en un barco, por ahí, por la playa, cuando el Hotel Pez Espada tenía una especie de muelle de entrada para las embarcaciones. También hablamos de Jane Fonda, en su película Barbarella, cuyo bar le da nombre a uno de los sitios míticos. No todo el mundo podía entrar en Barbarella, dice mi suegro. No te dejaban entrar fácilmente allí. Era un sitio casi selecto. Pero claro, como todo era de plástico, el que apagaba mal un cigarro, pues no vea, la que liaba con el plástico, se incendiaba bastante. El Number One, tiempo después ya, ¿no? Hablar de Torremolinos es hablar de la Carihuela. En la cual Carihuela, Playa Miguel, Casa Juan, Los Mellizos, pero ¿quién no se da una vuelta por la Carihuela y ve pues las casas que todavía quedan de ese legado del boom turístico? Frank Sinatra os está esperando en la Carihuela, en un graffiti, y por otro lado está Ava Gardner en la zona del centro, Brigitte Bardot en Plaza Costa del Sol. Y yo no me olvidaría de visitar el complejo de los Manantiales para degustar su arquitectura o incluso el Palacio de Congresos. Son odas al Art Deco, son odas al brutalismo. La Nogalera, desde el año 66, preside esos estilos. Y aunque a alguno le pueda parecer que está un poco desfasado, pasado de moda, ese concepto tiene ese regusto amargo, pero que sigue sabiendo bien. Entonces os recomiendo venir a hacer de Torremolinos la joya que siempre fue. Que os cojáis el tour que ofrecemos, que nosotros le daremos entrada a un año, el 57, que va al 71, de la manera pues más entrañable posible. Así que bienvenidos y no os olvidéis de nosotros, que estaremos aquí para lo que haga falta.